Queridos hermanos, feliz Navidad. Seguimos con la alegría del nacimiento de nuestro Salvador y el desafío de reconocerlo presente en medio de nosotros, en nuestra realidad cotidiana. Hoy vamos a compartir la palabra de Dios leyendo el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 22, y después saltamos al 36 al 40. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Había en el templo una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Aser, mujer ya entrada en años, que casada en su juventud había vivido 7 años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la época de Jesús había varios partidos religiosos. Lo hemos comentado varias veces. Los saduceos, la aristocracia de los sacerdotes, los celotes, gente violenta que quería instaurar el reino a través de la lucha armada, los esenios, casi monjes que vivían apartados en las cuevas, tratando de acelerar la llegada del reino por medio de sus penitencias y sacrificios, los fariseos, muy conocidos en el Nuevo Testamento, porque eran aquellos que querían imponer a los demás las normas de la ley. Todos estos grupos eran grupos, podríamos decir, bochincheros, hacían mucho ruido, estaban siempre en la vidriera. Sin embargo, los evangelios de la infancia, San Mateo, capítulo 1 y capítulo 2, San Lucas, capítulo 1, capítulo 2, justamente los capítulos que estamos meditando estos días, nos presentan a otros personajes. Son los personajes conocidos como los pobres de Yahvé, los piadosos del Evangelio. Quería compartir con ustedes una meditación del padre Reiniero Cantalamessa del libro Los Misterios de Cristo en la Navidad de la Iglesia. Dice así: los piadosos del Evangelio. Existe otra categoría de personas, no registrada por los historiadores, pero es precisamente la que más ha incidido en la historia. Son personas distintas a los grupos que hemos mencionado antes, distintas en su interior, en su espíritu. Son los piadosos y temerosos de Dios, que esperaban la redención de Israel. Son los protagonistas humildes y conmovedores de los evangelios de la infancia, que dan a los relatos de Lucas ese encanto y ese aire de sencillez y de fervor que conocemos. Un mundo silencioso y humilde que ahora se abre camino en la historia. No tanto porque estos salen a la luz, sino porque la luz ha venido sobre estos. Son Zacarías, Isabel, Simeón, Ana, María, José, y tras estos, esa pequeña multitud anónima que entra en contacto con ellos, como son los parientes que se alegran con Isabel, los pastores, todos aquellos a quienes la profetisa Ana habla del niño Jesús. María dirige el coro de estos piadosos y humildes, como la más perfecta síntesis de sus virtudes. Ella, dice un texto del Concilio Vaticano II, sobresale entre los humildes y pobres del Señor, que confiadamente esperan y reciben de Él la salvación. En el modo con que se traza la fisonomía espiritual de estos piadosos de Israel,
se advierte con claridad la mano de Lucas. Sin embargo, Lucas depende él mismo de sus informaciones, de los ambientes de estos piadosos. Los relatos de la infancia se han formado y transmitido de unos a otros entre ellos, absorbiendo y conservando su espíritu. El mismo evangelista Lucas narra que un día Jesús se llenó de gozo en el Espíritu Santo y bendijo al Padre por haber ocultado los misterios del reino a los sabios y a los prudentes, y habérselos revelado a los pequeños. Estas palabras de Jesús son el mejor comentario a lo que sucede en los dos primeros capítulos del Evangelio. Lo que siempre tiene lugar en el camino del reino y que es su ley, se ha realizado también en sus comienzos. No solo los misterios del reino y su desarrollo, sino también su misma aparición sobre la tierra, ha estado escondida a los sabios y prudentes, y ha sido revelada a los pequeños. Estos pequeños humildes han sido los que recibieron la revelación. Estos pequeños humildes, como lo llama María en el Magnífica, son una categoría espiritual antes que social. Entre ellos, en efecto, están los pastores, María y José, pero hay también un sacerdote, Zacarías, y un anciano, Simeón, hombre ciertamente experto en las Escrituras. Para estos piadosos lo que cuenta es Dios. Dios, para ellos, es como canta Zacarías, el sol que surge de lo alto, que todo lo ilumina. Esperan también ellos la redención de Israel, pero la esperan de Dios. Su Dios no es un Dios polémico, hecho a medida del propio partido e instrumentalizado para fines secundarios, sino que es el Dios de los padres y de los profetas de un tiempo. Por consiguiente, tienen una familiaridad extraordinaria con el Espíritu Santo, que es el modo propio de hacerse presente de este Dios vivo y verdadero. Qué profunda es esta reflexión del Padre Canta a la Mesa. Recordamos que este Padre Canta a la Mesa ha sido creado cardenal y es el predicador del Santo Padre. Es un hombre lleno del Espíritu Santo. Y hoy hemos compartido esta meditación con ocasión a las lecturas de estos días, donde aparece el anciano Simeón y hoy la profetisa Ana. Vemos así que estos pobres de Yahvé, estos pobres del Evangelio, son personajes que siempre estuvieron. Son aquellos que fueron atraídos por Jesús, aquellos que tienen una gran esperanza, que siempre mantuvieron la vela encendida. Estamos invitados todos nosotros en estos tiempos difíciles a pertenecer a ese grupo. Y ese grupo se entra de una manera muy sencilla, como lo hacían ellos, yendo al templo, buscando a Dios en la oración, en la palabra, en la Eucaristía, y también en contacto con los hermanos. Ellos estaban en contacto con la gente que pasaba por el templo, eran capaces de compartir su fe, de alentar a los desalentados, eran capaces de iluminar a aquellos que estaban confundidos, estaban siempre al servicio. Seguramente también fueron aquellas personas que tenían una gran caridad con el prójimo, compartiendo sus bienes. Ojalá que nosotros podamos participar de este grupo. Es un grupo, gracias a Dios, muy numeroso. Y como dice el Padre Canta a la Mesa, se manifiesta cuando Jesús pasa al lado de ellos y los ilumina. Recemos juntos, glorifiquemos a la Santísima Trinidad por estos dones que nos ha dado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Virgen María los cubra con su manto. San José nos preste su hombro fuerte y seguro para apoyarnos en él y seguir andando. Y en este año jubilar parroquial, San Francisco de Paula nos sigue educando a vivir en la caridad. Les recuerdo que el 31 vamos a celebrar la misa de acción de gracias a las 19, tanto en Nuestra Señora como en San Francisco de Paula. Y el primero, fiesta de precepto, María Madre de Dios, Jornada Mundial de la Paz, vamos a celebrar misa a las 11 en el centro parroquial y a las 19 en San Cayetano. Tengan un hermoso día, Dios los cuide.
palabra nos cambie el corazón, que tu palabra nos cambie el corazón. Danos tu luz y tu amor, danos la paz.